A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un abogado que, por suerte, no quiso ejercer su oficio y se dedicó a tareas diferentes. Su sueño era ser escritor. Al principio no resultó nada fácil y fracasó una y otra vez. Presentó su primera obra a un editor y fue rechazado. Y luego a un segundo y así visitó un total de 16. Fueron 16 mofas, 16 puertas cerradas en su cara y cada uno le dijo más o menos lo mismo. ¿A quién pueden interesarle sus historias, don Julio? ¿Y quién va a disfrutar de sus fantasías? Don Julio, que había renunciado a ser abogado, no renunció, sin embargo, a ser escritor. Al final, su obra fue aceptada y la primera edición lo remontó, como un globo, a las alturas de la fama y el reconocimiento. La obra se llamaba 5 semanas en globo. El autor, Julio Verne. Un hombre que a lo largo de su vida apenas había viajado pocos kilómetros más allá de su lugar de nacimiento. No obstante, con su talento, nos llevó al centro de la Tierra. Nos permitió darle la vuelta al mundo, ir a la Luna y conocer el fondo de los mares desde un submarino. Y 1000 aventuras más que escribió atrincherado en su quietud. En los últimos 17 años de su vida, Verne escribió 13 novelas, casi sin salir de su cuarto atiborrado de libros y papeles. Por primera vez se unieron el talento de la imaginación con la alegría de la ciencia, y el gran público de todas las edades tuvo acceso a la literatura de anticipación. Y Julio Verne, el gran creador, estaba desapareciendo un día como hoy, 24 de marzo de 1905. Quizás emprendió un viaje en globo a lo largo de la eternidad y de la nada. Pero con nosotros quedan, por suerte, sus libros para seguir soñando. Las principales noticias del día. Titulares. Migrantes de todos los países podrán regularizar su estatus. SELEC presenta sus reclamos dentro del arbitraje contra Sinohydro. Guía para atraer inversiones para Quito. En el segmento de opinión, la inseguridad ya es de todos. En política internacional, latrocinios siglo XXI. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, la solicitud de juicio político. Fabián Corral, Desamparados. Noticias del día. Migrantes de todos los países podrán regularizar su estatus. El gobierno abrirá un nuevo proceso de amnistía para migrantes. Esta vez incluirá a los extranjeros de todas las nacionalidades, a excepción de la venezolana que tiene su propio procedimiento. Hasta ahora el Ministerio del Interior mantenía un sistema de registro para todos los migrantes, pero solo los venezolanos podían solicitar la visa de residencia temporal de excepción para regularizar su estancia en el país. Con el decreto ejecutivo número 698 emitido el 22 de marzo, los migrantes de cualquier nacionalidad que estén en Ecuador en situación irregular podrán regularizar su estatus. Para ello el Ejecutivo estableció los siguientes requisitos: haber ingresado regularmente al territorio ecuatoriano a través de los puntos de control migratorio oficiales hasta el 16 de septiembre del 2022, haber cumplido el proceso de registro de permanencia migratoria habilitado por el Ministerio del Interior, no ser considerado un riesgo o una amenaza para la seguridad pública, para lo cual no deberá tener antecedentes penales en Ecuador, no tener sanciones migratorias, no haber cambiado de categoría migratoria previamente. Según los datos de migración, después de los venezolanos, la mayoría de migrantes que se han registrado hasta la fecha son cubanos y colombianos. Este proceso de regularización durará un año. El objetivo es que los migrantes que obtengan la amnistía adquieran una visa de 2 años, renovable por una sola ocasión y una cédula. La regularización de menores no acompañados o separados se desarrollará de acuerdo a los parámetros del Ministerio de Inclusión y para este grupo no se tomará en cuenta su nacionalidad ni situación de ingreso. SELEC presenta sus reclamos dentro del arbitraje contra Sinohydro. El holding estatal Corporación Eléctrica de Ecuador, SELEC,
presentó los reclamos y el monto de reparación dentro del arbitraje internacional que planteó en contra de la empresa china Sinohydro, filial de la gigante Power China. SELEC había solicitado el arbitraje el 17 de mayo de 2021. Lo hizo ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en Santiago de Chile, debido a las fisuras detectadas en los 8 distribuidores de presión de la hidroeléctrica. Estas estructuras de acero tienen la forma de un caracol de acero y tienen la función de reducir la presión del agua y distribuirla en las turbinas para generar electricidad. Según el holding estatal, las fallas en los distribuidores son irreparables y ponen en riesgo la integridad de la hidroeléctrica y la vida de quienes trabajan en sus instalaciones. SELEC espera que el tribunal arbitral ordene que Sinohydro arregle en forma definitiva todos los defectos de los distribuidores y el pago de los perjuicios ocasionados. Debido a las fisuras, SELEC se ha negado a recibir de forma definitiva a la hidroeléctrica. El tribunal arbitral ya fue conformado con los abogados de Sinohydro, de SELEC y el juez dirimente. Según Uquillas, no está descartado que Sinohydro se haga cargo de la hidroeléctrica de haber un acuerdo y SELEC transferiría la responsabilidad y el riesgo al contratista y el Estado ecuatoriano recuperaría la inversión que suma unos $3.000 millones. Guía para atraer inversiones para Quito. La iniciativa Quito Centro de Oportunidades, liderada por el municipio de Quito Metropolitano, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad e implementada por la Cámara de Comercio de Quito, presentó oficialmente la Guía de Inversiones 2023 este jueves 23 de marzo en el Centro de Arte Contemporáneo. Para Daniela Espinosa, secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad, la inversión extranjera directa, IED, es vital para el desarrollo de la capital. Quito promueve la inversión extranjera como estrategia para el fomento del desarrollo económico, pleno empleo, transferencia de conocimiento y tecnología. Todas estas acciones han sido el sustento fundamental para crear instrumentos importantes que generen políticas públicas con miras a generar el bienestar de sus casi 3 millones de habitantes, señaló. Por otro lado, Juan Rivadeneira, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, explicó los aspectos técnicos de la guía. Mencionó que busca responder algunas preguntas como ¿por qué invertir en Quito?, así también como iniciar inversiones en Quito para actividades económicas turísticas. Este documento, disponible a través de un código QR, brinda a las diferentes empresas nacionales y extranjeras una herramienta sólida que coadyuvará a posicionar a la ciudad como un destino de inversiones. Cuenta con información estratégica de la ciudad que servirá para la toma de decisiones del inversionista y constituye un complemento para el fortalecimiento de capacidades, generación de metodologías para la estructuración, evaluación de proyectos público-privados, protocolos para la atracción de inversionistas y actividades de promoción. Dentro de la guía, que está conformada por 126 páginas que cuenta con versiones en inglés y español, se detallan temas como infraestructura, sectores productivos, marco legal, régimen asociativos, incentivos, entre otros. Entrevista del día. En Radio Sucesos, la mañana de este viernes, estuvo Fernando Villavicencio, él es presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, para hablar acerca de la acusación al presidente Lasso por supuesto peculado en contrato con Amazonas Tanker. La acusación presentada por Viviana Veloz, Mireya Pazmí, Fajardo y Zapata acusan al presidente Guillermo Lasso de haberse beneficiado de recursos económicos y de haber permitido el enriquecimiento ilícito de la compañía Amazonas Tankers en contratos suscritos entre los años 2018 y 2020. ¿Quién era el presidente de la República los años 2018 y 2020? Moreno. Lenín Moreno. La Contraloría General del Estado, con base a mis denuncias sobre estos contratos de Andes Tankers y Amazonas Tankers, emitió un informe con una glosa de $6.1 millones el año 2021. Pero no en contra de Guillermo Lasso ni de los funcionarios
de Flopec del gobierno de Guillermo Lasso, sino del gobierno de Lenín Moreno. ¿Pero de qué le acusan a Guillermo Lasso, a Hernán Luque y a Rosero? De haber permitido que este contrato con Amazonas Tankers se mantenga, porque es un contrato corrupto que le genera perjuicios al Estado ecuatoriano. Y aquí viene la cereza del pastel. La señora Mireya Pazmiño, asambleísta, correísta, ex Pachacuti, en su comisión, ella lidera una investigación. Y esto es muy importante porque ese es un informe oficial. En el informe de la comisión que preside la señora Mireya Pazmiño, aprobado con votos del correísmo y el Partido Social Cristiano, señalan que el contrato con Amazonas Tankers es un contrato beneficioso para el Estado ecuatoriano. Y le recomiendan al presidente Guillermo Lasso y a la gerencia de Flopec que mantenga el contrato Time Charter, así se llama, con la compañía Amazonas Tankers. El año anterior. Más o menos. Y la señora remite el informe a la Comisión de Fiscalización. Pues. ¿Usted lo tiene? Yo lo tengo. Yo tengo aquí el contrato. ¿Sí? El informe de la comisión. Entonces, a ver, asambleísta Mireya Pazmiño, póngase la mano en el corazón, ¿sí? Y dígale al país la verdad. ¿Cómo es posible que usted le acuse al presidente de la República, al señor Luque Lecaro y al señor Rosero, exgerente de Flopec, sí, de un presunto delito de peculado en el contrato con Amazonas Tankers, cuando usted, sus coidearios socialcristianos y correístas en la comisión que preside, emitieron un informe señalando que se debe mantener el contrato con Amazonas Tankers? Y para que sepa el país qué es Amazonas Tankers. Amazonas Tankers es una maqueta, es una empresa de fachada. Sí. Atrás de Amazonas Tankers y de Andes Tankers, que era la antecesora, están las empresas Gumbor y la empresa Corpetróleo, las empresas mafiosas, que gracias a mis investigaciones y al FBI, y a la justicia americana, se han descubierto que son las empresas que manejaron la trama de corrupción más grande de este país. Es decir, ellos son los intermediarios que cargan el petróleo de Petrochina, Unipeg y Petro-Tailandia. Y aquí viene lo grave. Estas empresas, ¿sí? Gumbor, Corpetroleum, constituyeron Andes Tankers y Amazonas Tankers para cargar su propio petróleo, y ellas le alquilan los buques a Flopec. Buques que esas empresas no tienen. Esas empresas no existen, son de papel. Esas empresas subcontratan los buques a armadores y le alquilan al Estado ecuatoriano. La asambleísta Mireya Pazmiño va a tener que responder judicialmente, porque nosotros, con algunos legisladores, vamos a presentar una denuncia penal a la Fiscalía General del Estado para que investigue el procedimiento de la legisladora Mireya Pazmiño y de los legisladores que firmaron ese informe. Este informe de Flopec. Ahora, esa es la prueba que tienen para acusar a Guillermo Lasso. Por eso yo dije ayer, vea, con estas brutalidades, bestialidades de los acusadores, o sea, Guillermo Lasso no necesita defensa. Es que la señora Mireya Pazmiño es la que le acusa a Johnny Estupiñán, pues. ¿Cómo es que si ella le acusa a Johnny Estupiñán, porque qué es lo que hace el almirante Johnny Estupiñán, y de forma correcta? Él rompe el contrato con Amazonas Tankers, porque dice, si la Contraloría General del Estado está revelando que hay un perjuicio de 6.1 millones de dólares, y los reportajes hechos por periodismo de investigación, Cristian Zurita y Fernando Villavicencio, dan cuenta de un caso de corrupción, entonces, ¿qué hace Johnny Estupiñán? Rompe el contrato. ¿Y qué hace la asambleísta Mireya Pazmiño? Ella le acusa a Johnny Estupiñán de haber actuado fuera de derecho. En el programa Mesa de Análisis El Estado de la Nación estuvo presente Diana Salazar, fiscal general del Estado, para hablar sobre la investigación del caso Encuentro y la situación de Lenín Moreno. Escuchemos lo que dijo. Se negó el pedido del expresidente Lenín Moreno, apelando a razones humanitarias, entiendo, pero ¿usted no cree que no tenga razones humanitarias el expresidente como para
digamos, una persona que todos sabemos su condición física. No sé, ¿qué piensa usted? Sí, básicamente el juez Adrián Rojas el día 5 de marzo estableció ciertas medidas alternativas a la prisión preventiva. Y entre ellas estableció la presentación periódica cada 15 días de los procesados que tenían esta condición, además, doble vulnerabilidad, en este caso, por razones de discapacidad y por su edad. En ese sentido, él y varias personas tenían que presentarse el 16 de marzo, su primera presentación ante la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, el abogado de el señor Moreno, de su esposa y 8 personas más, presentaron la solicitud de audiencia de revisión de medidas. ¿Qué significa esto? Que querían que se revise, se sustituye, se cambie o se revoque la decisión del juez Adrián Rojas. Pero para que se sustituya, revoque o cambie, estas medidas deben cumplir requisitos. Y esto no lo dice tampoco el juez ni la fiscalía, lo dice el ordenamiento jurídico. Esto lo establece el artículo 521 del Código Orgánico Integral Penal, que indica que se deben presentar nuevos hechos, nueva evidencia, que justifique que la decisión del juez en su momento tenga que cambiar. Lamentablemente, las defensas no presentaron esos nuevos hechos, esas nuevas condiciones que coadyuven para que se pueda revisar esta medida y por tanto se la sostiene. Lo que está pidiendo el juez es que el licenciado Lenin Moreno y su esposa se presenten en el Ecuador, que vengan. Él no va a ir a la cárcel por la condición que usted está indicando, pero sí tiene que asegurar y dar las garantías de que va a comparecer y el eventual cumplimiento de una pena. Mire usted la experiencia que ya tiene el Ecuador con prófugos de la justicia, que por ahora se pasean por todos los países y no vienen a enfrentar a la justicia. Eso es lo que estamos tratando de evitar con esas medidas cautelares. La impunidad. Quiero pasar al otro lado, el caso Encuentro. Por favor, explíquenos cuál ha sido la decisión para reabrir la investigación. Bueno, el caso Encuentro es uno, sí, y la reapertura de la investigación es otro, en otro caso, este denominado León de Troya, me parece. León de Troya, sí. La decisión se basa en que la Dirección de Control y Gestión Jurídico realizó un análisis y evidenció que existirían algunos elementos que no fueron considerados previo a la decisión de generar este archivo. Entonces, la fiscal del caso, una fiscal de delincuencia organizada especializada, solicitó al juez de garantías penales en Manabí la reapertura de este caso, se lo ha concedido y ahora se están realizando las diligencias que corresponden. Técnicamente, ¿qué significa la reapertura del caso? Significa que vamos a seguir con la investigación. ¿Cuánto tiempo? Que ya se cerró. ¿Es una indagación previa? ¿Cómo que es? Sí, es una indagación previa que no ha superado esa fase y que tendremos que ajustarnos a los tiempos de investigación y sobre todo a los elementos que puedan ser encontrados. ¿Son nuevos tiempos de investigación o es hasta completar un tiempo de investigación? Eso no se llega a especificar en la ley, sin embargo, de contar con los elementos suficientes se podría avanzar a una formulación de cargos, o lo contrario, de confirmar que no existe un delito, se podría llegar a un archivo también. ¿Por qué reabrir? O sea, ¿qué nueva información justifica una reapertura? Y se lo pregunto porque ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un audio que no puede ser, no sé si puede ser judicializado. Es decir, si cumpla los requisitos para convertirse en prueba. ¿Sí? Tenemos varios audios. No, me parece que hay una confusión. Ya. A ver, centrémonos por favor en el caso León de Troya. En el caso León de Troya existen técnicas especiales de investigación, por ejemplo, seguimientos, vigilancia, interceptaciones. Hechas por la propia fiscal, por la propia policía. Por la policía. Sí. Interceptaciones telefónicas, en eso me quiero centrar. Esta técnica especializada de investigación está bajo reserva, no puedo indicar los detalles que hemos encontrado, pero el resultado, el producto de esas escuchas, como comúnmente se lo conoce, no fue analizado en su momento. Entonces ahora el equipo de fiscalía y de policía está realizando ese análisis, escuchando lo que generó en su momento para poder tomar las decisiones. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón.
La inseguridad ya es de todos. Entre los deberes básicos del Estado está el brindar a sus ciudadanos seguridad. El numeral 8 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece con claridad que son deberes primordiales del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad libre de corrupción. El artículo 393 de la misma Constitución, al hablar sobre la seguridad humana, sostiene que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. Mientras los esfuerzos de la Policía Nacional y de las mismas Fuerzas Armadas se concentran en la lucha contra el narcotráfico y las mafias organizadas que pugnan por espacios territoriales en el Ecuador y han convertido a nuestro territorio en un paso seguro para exportar enormes cargamentos de droga a Estados Unidos y Europa. Proliferan una serie de delitos como el robo, la extorsión, el asalto, la vacuna, el secuestro. En lo que va del 2023, en nuestro país se han registrado 22 secuestros. Existen 4 modalidades. Secuestro común, que consiste en la retención involuntaria de una persona en cualquier sitio y no precisamente buscando un fin económico. El secuestro extorsivo, caracterizado por el pedido de una recompensa económica a cambio de la libertad de una persona. Este tipo de secuestro puede ser planificado o también puede operar por oportunidad. El secuestro express, que consiste en la retención de un individuo por un lapso de tiempo menor al que exigen extracciones de dinero de cuentas bancarias, le exigen dinero, tarjetas de crédito o piden dinero en cuantías mayores por su rescate. Este tipo de secuestro se ha generalizado afectando a capas medias de la sociedad ecuatoriana. Existe también un secuestro simulado que se ha dado en pocos casos y consiste en que una persona se aleja de su vivienda, no deja rastro para luego pedir dinero a su propia familia. Las personas víctimas de secuestros planificados son preferentemente ciudadanos conocidos y pertenecen a niveles socioeconómicos medio, medio alto y alto, profesionales, comerciantes y empresarios. Los expertos en materias de seguridad recomiendan un manejo discreto de la información a través de redes sociales, que constituiría la fuente primaria de información de la que se nutren los criminales. Hace una semana la Policía Nacional y su unidad especializada UNACE rescató a una pareja de esposos que fueron secuestrados en la medianoche del 11 de marzo del 2023, luego de que su vehículo se averió en la ruta viva que conecta los valles de Tumbaco y Cumbayá, mientras esperaban una grúa. 9 delincuentes armados los interceptaron, procediendo a secuestrarlos. En el trayecto les obligaron a efectuar transferencias de dinero para luego llevarlos a una casa de la Ferroviaria Alta, situada al sur de la ciudad de Quito. Este secuestro movilizó y volvió a sacudir a una sociedad que ya no soporta más tanta inseguridad y ausencia de política de asistencia efectiva por parte de un Estado que no ha logrado parar la expansiva onda criminal, que ha maltratado y herido hondamente al tejido social, provocando una justificable sensación de angustia, de inseguridad y de verdadero pánico. Con la finalidad de socializar algunas recomendaciones válidas que formulan los expertos, me permito transcribirlas. No comentar abiertamente sus planes y movimientos o rutas habituales por redes sociales o a desconocidos.
No publique en tiempo real dónde se encuentra. Periódicamente cambie de ruta. No publique información sobre sus actividades económicas o financieras. Tenga una clave y entregue a sus familiares y amigos más cercanos para identificar que está en situación de extremo peligro. No guarde contactos como mamá, papá, hijo, esposa, casa. Ponga seudónimos. Si se siente vigilado, tome nota de las características de la persona o vehículo que le persigue e informe al 911 y a su círculo íntimo. Tras el último rescate efectuado por la UNACE, la ciudadanía respondió con su reconocimiento, con su gratitud ante tan valiosa tarea cumplida por la Policía Nacional. Más, subsisten las amenazas y la falta de políticas y acciones concretas desde el poder. Por ello, todos los ciudadanos tenemos que formar parte de redes comunitarias de seguridad y desarrollo en cada uno de nuestros barrios a fin de lograr, mediante la unidad y solidaridad social, avanzar en espacios de vigilancia y apoyo colectivo que ayuden a disuadir a los delincuentes y obligue a los gobernantes a entregar respuestas con acciones concretas como la instalación de cámaras, equipamiento urgente a la Policía Nacional, así como incorporar de inmediato a las Fuerzas Armadas al cumplimiento de nuevos roles, de nuevas tareas que las circunstancias así obligan. No podemos, no debemos cruzarnos de brazos, que en cualquier momento la víctima puede ser un familiar, un amigo o uno mismo. Global Hoy con Alan Carney. Latrocinios siglo XXI. Se hace evidente la necesidad de cambiar la nomenclatura bajo la cual se ha cobijado en América Latina, bajo la amplia denominación de socialismo del siglo XXI, una vasta organización delictiva que ha encontrado en el marco de la política y el control del poder un inusitado filón, una suerte de mítico Eldorado como el que hace 500 años buscaran afanosamente los ávidos aventureros europeos llegados a estas tierras para enriquecerse con el fácil saqueo de sus riquezas. Las visiones que había sembrado el viajero y comerciante veneciano Marco Polo en la crédula y pobre Europa del siglo XII, de las fabulosas riquezas de las tierras a las que sus ambiciones mercantiles lo habían conducido, a la China de las sedas, el Cipango misterioso, las míticas Indias, las islas de las especies, donde las calles estaban poco menos que pavimentadas de oro y plata, y de los árboles pendían perlas y joyas, se volvió, al publicarse el libro de las maravillas del mundo, el relato que desde su prisión realiza en la Génova rival de su nativa Venecia, a través de su escriba Rosticello de Pisa, en uno de los primeros éxitos editoriales de la historia, despertando las ambiciones e ilusiones de un continente. Indudablemente, este libro despertó en su época un desmesurado interés por esas tierras misteriosas y fue un factor adicional para las exploraciones navales europeas que se iniciaron en el siglo XIII y que culminaron en el siglo de los descubrimientos. El hilo conductor que conecta con el presente a esos ambiciosos saqueadores del siglo XVI resulta llamativo e inquietante a la vez al demostrar la persistencia de una muy arraigada naturaleza humana orientada a la rapiña como mecanismo para enriquecerse a través del robo y del despojo. La obsesión por el oro de un Cortés, de un Pedro de Alvarado, de unos Pizarros, ciertamente está replicada en los modernos asaltantes de las riquezas que el mundo americano hoy genera, desde el nuevo oro negro
pasando por el litio, el coltrán, el cobre o el aluminio, sin olvidarnos ni desmerecer del oro antiguo y del nuevo, el blanco, obtenido de la venerable planta de la coca. Las noticias nos han traído la información de algo que, dados los antecedentes de quienes están involucrados, ni sorprende ni llama la atención, más allá de la truculencia por los enormes volúmenes del latrocinio develado. Se trata de la caída de Tarek al-Aizami, uno de los más conspicuos representantes de lo que pretendió ser la revolución bolivariana en el marco del socialismo del siglo XXI, que les cayó como anillo al dedo para dar un barniz ideológico a algo que se ha revelado como una organización criminal muy bien pensada y estructurada, con ramificaciones regionales y mundiales de enorme poder. Al-Aizami, uno de los corifeos de Chávez, al parecer habría despertado las sospechas en otros revolucionarios al estar acumulando excesivos poderes y riqueza, eventualmente para intentar la toma del poder para su único beneficio. En una organización mafiosa como la del gobierno venezolano, la lucha interna por el poder se resuelve en unos ajustes de cuentas entre los padrinos de las diversas bandas, y aquí no me refiero al homónimo ministro de Defensa, cuando alguno trata por cualquier medio de socavar el statu quo. Al-Aizami había ocupado una infinidad de cargos en la administración pública y en cada uno de ellos había construido valiosas relaciones y estructuras de apoyo para sus particulares propósitos. Su última función en calidad de ministro de Petróleo lo ubicaba en el nido mismo de la gallina de los huevos de oro, de la, cierto es que bastante venida menos, industria petrolera venezolana, tras 20 años del despiadado saqueo sistemático de unas fabulosas riquezas por la bonanza que a lo largo de buena parte de 2 décadas se ha dado en torno al negocio petrolero. No olvidemos que la estatal petrolera PDVSA, al principio de este siglo, producía 3 millones de barriles diarios y exportaba 2.3 a un promedio de $80 por barril. Eso significa 180 millones de dólares por día, o 5.400 millones al mes, o 65.000 millones al año, el doble, por ejemplo, del presupuesto anual del Ecuador. En los 10 años de la mayor bonanza, Venezuela recibió 650.000 millones de dólares, lo que equivale al 50% de la deuda externa conjunta de toda la región latinoamericana a 2022. Hablamos de una suma estratosférica, difícil de entender, pero que en cualquier otra circunstancia, con una medianamente eficaz administración, le habría permitido al país alcanzar niveles muy importantes de desarrollo, creando riqueza y progreso para su gente. La trágica realidad que hoy vive ese país, con el 90% de su población por debajo de niveles de pobreza extrema, con un salario, tras importantes aumentos, de $5 por mes, y con 7 millones de migrantes forzosos, humillados, buscándose la vida por la región, jugándose la vida y la dignidad día tras día, revela una incompetencia de niveles astronómicos, pero también una rapacidad e impudicia por lo menos igual. Según las primeras informaciones del propio chavismo, tan solo en los últimos 3 años se ha detectado un faltante, sea de cobro o de ingreso a las arcas fiscales, de más de 20.000 millones de dólares en un país que pretende atribuir a unas sanciones la miseria a la que ha llevado a su pueblo.
Pero al fin y al cabo, lo que está revelándose no es más que la aplicación del argumento de Al-Aizami, que enaltecía la fidelidad popular a Hugo Chávez, cifrándola en la mayor pobreza de sus seguidores. La fórmula que él planteara, mientras más pobres, más fieles, es ciertamente una visión canina del mundo. Similares vergüenzas se están destapando ahora en Bolivia, metida ya en el remolino de debacle económica al que la ha llevado el movimiento al socialismo, lo que sería el socialismo del siglo XXI adaptado al altiplano, que tras años de saqueo y desinversión logró perder su posición de segundo exportador de gas de la región para transformarse en importador neto de hidrocarburos. Sus otrora fuertes reservas internacionales se han reducido a la quinta parte, con un 90% de estas ilíquidas, que las vuelven ilusorias e inútiles ante las crecientes demandas de la sociedad que se ha lanzado a comprar dólares ante lo que se avisora como un inminente colapso. Otra vez, entre los compadres enojados se han dicho las verdades, acusándose Evo y Arce, los dos más conspicuos líderes del MAS, de varios negociados que involucrarían nada menos que a sus propios hijos en tramas vergonzosas de corrupción. ¿Y qué decir de Argentina? Ya con la inflación por encima del 100% y el 45% de su gente por debajo del umbral de la pobreza, con su vicepresidenta y expresidenta condenada por robo, para evitar eufemismos, dueña de una enorme fortuna en bienes y dinero, y con un gobierno que, para complacer a otros socios, da asilo a delincuentes condenados primero, para luego propiciar y encubrir su escape de la justicia. El socialismo del siglo XXI en toda su expresión. Muchas gracias. Editorial. La solicitud de juicio político, artículo de Ramiro Ruiz. La Asamblea Nacional intenta enjuiciar a Guillermo Lasso por los supuestos delitos de concusión y peculado, causales señaladas en el artículo 129 de la Constitución. Con estas causas dudosas se busca la censura y destitución del primer mandatario. La concusión es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal COIP, que sanciona a los servidores públicos o personas con potestad estatal que, abusando de su cargo o funciones por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas. El peculado es otro delito tipificado en el COIP que habla de funcionarios públicos o privados que abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes, muebles o inmuebles, dineros públicos o privados que estén en su poder en virtud de su cargo. De acuerdo con los proponentes del juicio, Lasso tendría responsabilidad política en la conformación de una estructura de corrupción en las empresas públicas Petroecuador, Flopec y Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO. Entre los hechos de la acusación figura el decreto ejecutivo 163, que cambió la conformación de los directorios de las empresas públicas. La nominación de Hernán Luque como presidente de EMCO actualmente es investigado por corrupción conjuntamente con Rubén Cherres, entre otros sospechosos. Según algunos abogados constitucionalistas, las causales solicitadas para la acusación contra el jefe de Estado no tienen sustento. La bancada correísta UNES, el Partido Social Cristiano y facciones de la Izquierda Democrática y Pachacútica acomodaron las causas del artículo 129 de la Constitución, concretamente al delito de concusión por olvido o omisión, que no es legal. Corrigieron por 3 ocasiones el texto de recepción. Como resultado alcanzaron una imagen nacional de penoso desconocimiento. El delito político de concusión y peculado no son causales válidas. No hay evidencia de responsabilidad política del mandatario con las conductas o la infracción que se le responsabilizan, ni en el hecho de concusión que corresponden con los actos de corrupción cometidos por el señor Hernán Luque. Tampoco con el delito de tráfico de influencias del señor Ítalo Cedeño, exgerente de Petroecuador.
No le afecta en nada el supuesto peculado de un contrato que se celebró con la empresa pública Flopec. El presidente de la República no tiene responsabilidad alguna y así lo tendrán que determinar los órganos correspondientes. La Asamblea no prueba que ha recibido dineros, bienes o dádivas. En los últimos años el país ha observado una completa deshonra de la administración pública. Los parlamentarios inventan pretextos para destituir a los primeros magistrados con discursos ostentosos cargados de argumentos ignorantes y perversos. La ética pública permite recuperar los principios fundamentales para que las personas y las sociedades resuelvan sus problemas y prosperen. La moral y la ética protegen el respeto a los demás, a la ley, la honradez, la integridad de los jueces, la conciencia de los legisladores, la rapidez de los administradores. Ese radicalismo de los asambleístas y dirigentes indígenas ambiciona la confrontación y la desconfianza en los procesos electorales. Paralizan la función legislativa y han hecho de la política una actividad infectada. Esta contradicción entre los políticos y la sociedad azotan al país y no permiten conseguir acuerdos ni tener visiones de largo alcance. Esas confrontaciones nacen en la violencia, en el debate grosero, en las luchas políticas irracionales y las disputas estériles. La contraseña del socialismo del siglo XXI es la lucha de todos contra todos, mientras olvidan la destrucción del país con la herramienta del desconocimiento jurídico. Los asambleístas deben renunciar a las políticas y ambiciones absurdas y dejar de blasfemar a la democracia. En tanto se aferren a un pasado corrupto que ellos instituyeron, perdemos el tren del desarrollo y la paz. El resultado es un país cada vez más pobre y atrasado. Artículo de Ramiro Ruiz. Desamparados, Fabián Corral, El Universo. Desamparados, expuestos a todos los riesgos, sometidos a la inseguridad que nos agobia, esperando el golpe, el asalto, la mala noticia, angustiados porque no hay certeza, porque los derechos se han convertido en cotidiana mentira y en insoportable burla y las instituciones en palabrería vacua. Porque el Estado no sirve para nada, porque la Asamblea Nacional es un espacio donde anidan toda clase de cálculos e intereses menos los de la comunidad. Porque la justicia es cosa rara, un infinito túnel procesal lleno de sorpresas. Porque el Ejecutivo, al parecer, vive en otro mundo, no conecta con la realidad y no asume que la República cae en picada ante la impavidez de los unos y el susto de los otros. Desamparados en el tráfico brutal. Desamparados porque no hay policía a la vista, porque a la vuelta de la esquina prosperan las tribus de atracadores, porque después de la pandemia hay que asumir el nuevo encierro, ahora por el miedo. Desamparados porque no hay a quien creer, ni tesis que se salve del naufragio universal de la verdad, porque la política es una historieta y la república un cuento, porque las noticias de la corrupción no cesan y los episodios de la viveza se extienden como el aire viciado que respiramos. Porque no hay sensatez, no hay prudencia. Me pregunto desde el desamparo, ¿para qué sirve este mastodonte que es el Estado? ¿Por qué pagamos impuestos si no hay retribución que explique esa injustificable expropiación de nuestros recursos? ¿Cómo se justifica el enorme aparato de la burocracia? ¿Cómo creer que el discurso de los candidatos a todo y en los rebuscados argumentos de los asambleístas? ¿Cómo creer en la política si cotidianamente hay un desmentido dramático a su legitimidad, si la violencia es un episodio de cada hora? ¿Cómo creerle, presidente? ¿Cómo creerles, asambleístas? ¿Cómo creerles a los jefes de todas las funciones si constatamos con angustia la inutilidad de sus gestiones? Quisiera creerles, porque se trata de mi país, de nuestro espacio y de nuestra casa. Pero es imposible que sus discursos restauren la confianza. No les creo. No hay explicación que valga cuando se ha permitido que la seguridad agonice, que las instituciones se conviertan en despojos que ensombrecen lo que algún día fue el sueño de una república. No hay justificación posible si el Estado no responde a lo único que explica su existencia: el servicio a la comunidad y a cada persona, el respeto a los derechos, la mínima garantía de tener una vida segura y razonable para trabajar y, si es posible, prosperar. Si les escucho, me parece que miramos las cosas
desde perspectivas irreconciliables. Es que mi país no está hecho de poder, no está marcado por agendas políticas, no responde a sondeos ni a cálculos. Está hecho de trabajo, libertad y derechos que caducan por la inutilidad de sus gestiones. Ese país exige una mínima seguridad que ustedes no son capaces de darnos. Ese país, el nuestro, no se reconoce en el de ustedes. No se reconoce en la política. Se reconoce en la dignidad, que es lo que nos queda. Fabián Corral, El Universo. Noticias internacionales. Cerezos en Flor, un festival de colores que une a dos naciones. Más de 3.800 árboles de cerezo adornan uno de los sitios más emblemáticos de Washington. A orillas del río Potomac y frente al monumento a Thomas Jefferson yace la cuenca de Tidal, hogar de más de 11 especies de árboles de cerezo. La rica flora del lugar atrae a miles de visitantes cada mes de marzo para ser testigos del despertar de las flores de cerezo, un acontecimiento que anuncia la llegada de la primavera y que es tradición en Washington. Se pone muy bonito en esos tiempos y queríamos ver. Incluso me tomé el trabajo para traer a la familia y ver las cherry blossoms. Como una tradición, porque después del invierno tan rudo, disfrutar del sol, disfrutar de las flores, es como renacer también. Bueno, este año venimos con mi hija y mi familia, pero sí, todos los años intentamos venir a ver los cherry blossom. Pero más que un espectáculo visual, estos árboles representan una historia de amistad e intercambio entre dos pueblos. En 1912, el alcalde de Tokio, Yukio Ozaki, obsequió a la ciudad de Washington los primeros 3.000 árboles de cerezo, los cuales fueron plantados en la cuenca de Tidal. En 1965, otras 3.800 unidades fueron enviadas desde Japón para enriquecer aún más el lugar. Cada vez es diferente, porque la primera vez que vine de visita fui a la cuenca del Tidal. Estaba en plena floración. Por lo que entiendo, ahora solo está alcanzando su punto máximo, por lo que se espera que esta semana alcance su punto máximo del 22 al 25, pero queríamos evitar la multitud, así que vinimos como un día antes. Pero este no fue el último intercambio entre ambas naciones. A lo largo de los años, los cerezos de la cuenca de Tidal han ayudado a restaurar los jardines de Arakawa en Japón, tras sucesivas inundaciones y desastres naturales que afectaron la flora del lugar. La protección y preservación de los árboles de cerezo en la capital estadounidense corre por cuenta del Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos. El cuidado de estas especies incluye la protección del suelo y sus raíces, la eliminación de plagas y la poda de las ramas, para que cada marzo luzcan sus mejores galas. La primera vez que venimos, queríamos venir desde el año pasado, pero apenas coincidimos hoy en tiempos y la primera vez que venimos. ¿Qué les parece la experiencia? Pues algo muy diferente a lo que estaban acostumbrados, está muy bonito. Contemplar el despertar de las flores de los jardines de cerezos es una práctica que lleva siglos en Japón y se conoce como hanami. En Washington esta tradición tiene poco más de 100 años y cada año en esta época se celebra un festival de arte y cultura para atraer a propios y visitantes y así celebrar la naturaleza y la hermandad entre dos naciones. Belén Mora, Voz de América, Washington. La Organización Mundial de la Salud amplía el plan para luchar contra la tuberculosis e insta al desarrollo de más vacunas. La tuberculosis causa 1.600.000 muertes cada año y afecta a millones de personas. Con motivo del Día Mundial de esta enfermedad, la OMS ha anunciado un plan para reforzar su lucha. El objetivo es erradicarla antes de 2030. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha anunciado la ampliación por otros 5 años del plan puesto en marcha en 2018 para aumentar la investigación. También ha propuesto el desarrollo de nuevas vacunas. TB is a preventable, treatable, and curable disease. And yet, it still kills 1.6 million people each year and affects millions more, with enormous impacts on families and communities. We cannot truly end TB unless we address its drivers: poverty, malnutrition, diabetes, HIV, tobacco, and alcohol use, poor living and working conditions, stigma and discrimination, and more.
we at WHO are calling for countries to fast-track efforts to ensure all people with TB access quality prevention and care in line with the WHO drive towards achieving UHC, particularly for the most vulnerable population. En 2022 se registró el primer aumento de los fallecidos anuales por tuberculosis de la última década, debido a la reducción de los servicios de respuesta a la enfermedad que conllevó el desvío de recursos para la lucha contra la pandemia de la COVID. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.